Muy bien. La forma de trabajo, ¿cuál va a ser? Voy a exponer los temas, y al término de cada unidad, bueno, si me es posible, trataré de hacerles un examen, un pequeño cuestionario, y al término de, así que de los capítulos correspondientes a sistema respiratorio y a sistema renal, voy a hacerles como un examen parcial, similar al examen parcial, para pues evaluar su desempeño. También voy a hacer lo posible por dejarles ciertos trabajos sencillos, obviamente, para que de esta manera se apoyen ustedes para estudiar y para repasar los temas, ¿ok? Sí, está súper bien, me encanta la idea. Muy bien, entonces vamos a empezar. Como les digo, cualquier duda, pregunta, queja, sugerencia, comentario, lo que necesiten, estoy disponible. Entonces voy a empezar a compartir la presentación. Me avisan, por favor, si se ve. Y después sí cambia la diapositiva porque pues nos pasó que ya no cambiaba, ¿ok? Ok, entonces sí se ven. Sí, ahí estamos viendo ventilación pulmonar. Ok. Me escucho bien? ¿Mi audio se escucha bien? Sí, todo bien. Como les digo, cualquier duda, pregunta, con confianza pueden decirme, ¿ok? Muy bien. Ay, mi gargantita. Entonces, empecemos. Nosotros vamos a ir en orden de los capítulos tal como vienen en el libro, porque así es un poquito más fácil de entender los temas. Ujú. Entonces vamos a empezar con el capítulo de ventilación pulmonar, que es el primer capítulo correspondiente a esta parte del sistema respiratorio. Entonces, bueno, ya está Luis y ya está nuestra compañera Mari. ¿Cómo prefieres que te diga? María está bien, María. gracias. ¿Mari está bien? Ok, Sí, muy bien. Mari, dime tú qué sabes, qué información tienes, qué concepto tienes acerca de lo que es la respiración. ¿Para ti qué es la respiración? pues es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Sí, sí. Esa es la función primordial de la respiración, ¿ok? Muy bien, les voy a ir haciendo preguntas también para que no se aburran y pues se aproveche al máximo la sesión. Ujú. Continuamos. Aquí en pantalla, ventilación pulmonar, puse una imagen para ilustrar la mecánica respiratoria, cómo cambia la caja torácica y algunos músculos que están presentes y que trabajan en la respiración. Ujú. En la parte superior vemos la inspiración y en la parte inferior la expiración, pero ahorita lo vamos a desarrollar más a fondo. Ahí está. Ok. Y bueno, para hablar de la respiración, de la ventilación pulmonar, es primordial hablar acerca de las funciones de la respiración. Ujú. Es ese intercambio gaseoso tiene como objetivo asegurar la entrada y la salida de aire desde los alveolos pulmonares al ambiente y del ambiente a los alveolos pulmonares. Ujú. Entonces, a este proceso le llamamos ventilación pulmonar. La segunda función es la difusión de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y los pulmones. Cada pulmón, su parte funcional es el alveolo pulmonar y cada alveolo pulmonar está rodeado, de capilares, ujú, capilares perialveolares, que forman una red vascular que va a circundar el alveolo y de esta manera se asegura esta difusión de oxígeno y de dióxido de carbono para lograr ese intercambio gaseoso entre la sangre y los pulmones. La tercera función de la respiración es transportar el oxígeno y el dióxido de carbono entre la sangre y los líquidos corporales hacia las células y desde las células. Ujú.
es esa difusión de gases que los gases tienen que atravesar ciertas distancias para llegar desde el vaso sanguíneo, desde el capilar, al, a la célula, al tejido en el caso de arterias, y del tejido al capilar en el caso de sangre venosa, sangre con dióxido de carbono. Y la última función de la respiración es regular la ventilación, que va a ser el último tema que vamos a ver, el control nervioso de la respiración. Pero eso ya lo veremos al final de esta sección. Ahora bien, la respiración, esta ventilación pulmonar, tiene cierta mecánica. Tiene cierta mecánica. Y en esta mecánica están involucrados algunos músculos que son los encargados de la respiración. Ujú. Y hay dos mecanismos para la ventilación pulmonar para la respiración, ¿ok? El primer mecanismo, que es el que vemos del lado izquierdo, donde se diferencia la inspiración y la expiración, se señalan los pulmones y el diafragma. Este primer mecanismo se da casi totalmente por el movimiento, por efecto y por acción del diafragma. Este mecanismo es el mecanismo presente durante la respiración tranquila. Se da prácticamente por acción del diafragma, el cual durante la inspiración va a jalar hacia abajo las caras inferiores de los pulmones, como vemos del lado izquierdo, en donde nos indica la inspiración. Ahora, durante la expiración, el diafragma solamente se relaja y hay un retroceso elástico de los pulmones, que es el que expulsa el aire. Sin embargo, también cambia el tamaño de la caja torácica, que es lo que podemos ver también aquí. Que durante la inspiración aumenta el diámetro de la caja torácica y durante la expiración disminuye. Y son esas fuerzas útiles necesarias para introducir y expulsar aire de los pulmones. Ahora, bueno, esto es solo durante la la respiración tranquila. Pero, ¿qué sucede en el caso de una respiración agitada, una respiración intensa o profunda? En estos casos, por ejemplo, en ejercicio o cuando no sé si a ustedes les ha pasado que suspiran y inhalan fuerte, en estos casos la fuerza del diafragma no es suficiente para poder introducir tal cantidad de aire que se necesita. Entonces, cuando se requiere más fuerza y más potencia para producir la inspiración, a la vez que aumenta el diámetro de la caja torácica, y se eleva, pero no lo hace de forma autónoma la caja torácica. Para esto se apoya en ciertos músculos que son también apoyo del diafragma para conseguir esa inspiración forzada. Y lo mismo durante la expiración. La caja torácica va a descender y va a reducir su tamaño. Esto también gracias a la acción de ciertos músculos que tienen esta función. Ahora, estos músculos que están presentes en la inspiración y en la expiración forzada se clasifican en dos tipos dependiendo de la función que desempeñan. Los músculos inspiratorios, como su nombre lo dice, son aquellos músculos que elevan la caja torácica, que aumentan el diámetro de la caja torácica y que permiten el proceso de inspiración profunda o inspiración forzada. Los músculos inspiratorios más importantes, y pongan atención, tomen nota o pónganle ahí un resaltador. Los más importantes son los músculos intercostales externos, aunque reciben ayuda de otros músculos, como los músculos esternocleidomastoideos. Estos músculos van a tener la función de elevar el esternón. Los músculos serratos anteriores, que van a elevar la mayoría de costillas, y los músculos escalenos, que van a elevar las primeras dos costillas. Ahora,
Al contrario, los músculos que tienen la función contraria, que reducen el diámetro de la caja torácica y que la descienden, son los músculos que conocemos como expiratorios. Ujú. ¿Y cuáles son? Los músculos expiratorios son los músculos rectos del abdomen, los cuales van a empujar hacia abajo las costillas y también van a comprimir el contenido abdominal contra el diafragma para ayudar a expulsar ese aire, ¿no? Y los otros músculos expiratorios son los intercostales internos. Por eso les dije que lo pongan como con resaltador, que de manera que se acuerden que los intercostales externos son músculos inspiratorios, pero los internos son músculos expiratorios, ¿ok? No se les olvide porque este, en mi generación, bueno, en mi caso, sucedió que se confundieron estos dos músculos, los intercostales externos y los internos y la función, y pues eso les puede quitar bastante calificación en el examen, ¿ok? Siguiente. Vamos a continuar. Entonces, esta es la mecánica de la ventilación pulmonar, los músculos encargados de facilitar el proceso de la respiración. ¿Alguna duda? ¿Algunas dudas? ¿Dudas? ¿Quejas? ¿Preguntas? Hasta ahorita todo bien. ¿No? ¿Sin dudas? No, todo bien hasta ahora. Ok, muy bien. Entonces, continuamos. Entonces, ahorita hablamos acerca de esa mecánica de los músculos involucrados en la respiración. Continuamos. Sin embargo, los músculos que se encargan de la respiración, los músculos que intervienen en la respiración no es del todo los encargados del proceso respiratorio. Hay también presente ciertas fuerzas físicas relacionadas con con las presiones del movimiento de entrada y salida del aire en los pulmones. ¿Ok? Entonces, y vamos a hablar acerca de estas presiones, que son presiones que originan el movimiento de entrada y salida de aire de los pulmones. Muy bien, primero hay que tener en cuenta que el pulmón es similar a un globo. Entonces, cada vez que se vacía de aire, se colapsa. Sufre como algo así como un colapso. Además, hay que recordar también que el pulmón no está unido a ninguna estructura en la caja torácica. Está prácticamente suspendido, está flotando más bien en la cavidad y se rodea por un líquido que lubrica su movimiento. ¿Recuerdan cómo se llama este líquido que rodea los pulmones? Líquido pleural. Líquido pleural, ¿ok? Y este líquido pleural no es mucho, pero bueno, porque precisamente ayuda a que los pulmones puedan inflar y desinflar de una forma muy fácil, sencilla, sin dañarse. Ahora, este líquido pleural está rodeado de dos capas, una interna y otra externa. ¿Cómo se llaman estas membranas, estas capas? La pleura parietal y la visceral.
Ok, perfecto. La pleura parietal es esa que está, como su nombre lo dice, situada en la cavidad torácica, y la pleura visceral, la pleura visceral es esa que está en contacto directo con los pulmones. Entonces, vamos a hablar acerca de esas presiones que van a originar el movimiento de entrada y salida de aire de los pulmones. Y para eso era necesario también hablar sobre la pleura y el líquido pleural. Primero, vamos a hablar de tres presiones: la presión pleural, la presión alveolar y la presión transpulmonar, que están ilustradas en esta imagen que tenemos en pantalla. ¿Qué es la presión pleural? La presión pleural, que es la primera de la que vamos a hablar, es esa presión del líquido que está en el espacio pleural. La presión del líquido pleural, o esa presión que se encuentra entre la pleura parietal y la pleura visceral. Normalmente es negativa, debe ser negativa. Y al inicio de la inspiración, que es lo que vemos del lado inferior izquierdo, hay la presión pleural debe ser de negativo 5 centímetros de agua. Esta presión es la presión necesaria para mantener los pulmones expandidos hasta su nivel de reposo, ¿ok? Y ahora, durante la inspiración normal, esta presión se hace más negativa aún y llega a un promedio de menos 7.5 centímetros de agua, que es lo que vemos aquí. Miren, ¿dónde está mi mouse? De menos 5 centímetros de agua a menos 7.5 centímetros de agua. ¿Ya vieron? Se hace más negativa. Y con este cambio, cuando se hace más negativa, es suficiente para que entren aproximadamente 500 mililitros de aire a los pulmones. Y ahora, durante la expiración, sucede lo contrario. De menos 7.5 centímetros de agua, aumenta a menos 5 centímetros de agua. Y se repite, es un ciclo constante, ¿no? En cada inspiración va de menos 5 a menos 7.5 y después se invierte. Ahora, la siguiente presión es la presión alveolar, que es la presión del aire que se encuentra adentro de los alveolos pulmonares. Ahora, cuando no hay flujo de aire ni hacia adentro ni hacia afuera de de la vía respiratoria, la presión en cada parte del sistema respiratorio, en cada parte del árbol respiratorio, hasta incluso los alveolos, es igual a la presión atmosférica, que es igual a 0, que es lo que vemos aquí, miren. Aquí. Ahora, para que pueda entrar o salir, bueno, más bien entrar aire hacia los alveolos, esta presión alveolar debe de hacerse negativo, tiene que disminuir un poco bajo la presión atmosférica, que es igual a 0. Entonces, para que pueda entrar aire, esta presión alveolar, o más bien, bueno, sí, del árbol respiratorio, que es 0 igual a la presión atmosférica, debe de hacerse negativa. Entonces, en esta curva que vemos aquí, que es la que tiene la flechita que dice presión alveolar, vemos que de 0 disminuye a menos 1, que es esa presión negativa necesaria para que pueda entrar esos 500 mililitros de aire a los pulmones. Y ahora, durante la expiración, este proceso se invierte, como pueden ver aquí. Miren, de aquí de menos 1 sube. Y en la expiración, que es que es la fuerza necesaria para sacar el aire, esta presión va a subir a más 1 centímetro de agua. Y pueden salir esos 500 mililitros de aire que se inspiraron. Ahora, entonces, repasando, de menos 5 centímetros de agua en presión pleural, se hace más negativa hasta menos 7.5 centímetros de agua. A eso en la inspiración, y en la expiración regresa a su nivel normal en reposo de menos 5 centímetros de agua.
Ahora, en la presión alveolar, para la inspiración es necesario que la presión alveolar disminuya a -1 centímetro de agua y durante la expiración esta presión aumenta a +1 centímetro de agua, ¿ok? Ahora, esta diferencia de presión, estas flechitas que se ven aquí, donde dice presión transpulmonar, esa es la diferencia que hay entre la presión alveolar y la presión pleural. Es una forma de medir la fuerza elástica del pulmón, ¿no? La elasticidad del pulmón, cuya tendencia es colapsar el pulmón precisamente. O será la presión transpulmonar, es presión de retroceso, porque es precisamente ese retroceso que da el pulmón al llenar o vaciarse de aire, ¿ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Todo va muy bien. ¿Dudas, Mari? Todo bien, gracias. Ok. Continuamos. Hablaremos también sobre distensibilidad pulmonar. ¿Qué es la distensibilidad pulmonar? Bueno, pues puse el concepto aquí en la diapositiva. Y pues la distensibilidad pulmonar se refiere a ese volumen que se expande en los pulmones por cada aumento unitario de presión transpulmonar, solamente si se da el tiempo de alcanzar el equilibrio. Ahora, si sumamos la distensibilidad pulmonar total de ambos pulmones, en promedio es de 200 mililitros de aire por cada centímetro de agua. Pero esto solamente cuando se da el tiempo de alcanzar el equilibrio. Y vamos a hablar un poco del diagrama de distensibilidad pulmonar, que es lo que vemos en 38.3 del lado izquierdo de la pantalla, donde podemos ver en el eje, en el eje X, -4, -5 y -6, y en el eje Y, punto 25 y punto 5. En el eje X hablamos de presión pleural en centímetros de agua, y el eje Y hablamos de los cambios de volumen pulmonar en litros, ¿ok? Y pues este diagrama está compuesto de dos curvas. La primera, que es esta de aquí, que nos muestra el aumento de la presión pleural en centímetros de agua y la relación que tiene con el cambio de volumen pulmonar en litros. Y hasta aquí llega. Que es más o menos lo que vimos en la imagen anterior, que la presión pleural debe de aumentar de -5 a -7.5 para alcanzar a inspirar 500 mililitros de agua. Y la parte superior, que es la expiración, como vemos que la presión va de -7.5 a -5. ¿Ok? Eso es de este lado. Ahora, ay, mi garganta. Estas características de distensibilidad pulmonar son determinadas por ciertas fuerzas elásticas que están presentes en los pulmones. Y hay dos tipos de fuerzas elásticas pulmonares. Las primeras que son las fuerzas elásticas intrínsecas, fuerzas elásticas del tejido en sí mismo. Y pues estas fuerzas elásticas propias del pulmón están dadas por fibras de elastina y de colágeno, que en el tejido, en el parénquima pulmonar, están entrelazadas a forma de red. Cuando el pulmón está contraído, cuando el pulmón no tiene aire en su interior, estas fibras están como enmarañadas, enrolladas, muy apretadas. Pero cuando los pulmones se llenan de aire y se empiezan a expandir, estas fibras se empiezan a distender, se empiezan a desenredar, se alargan y pueden incluso ejercer más fuerzas elásticas. Pulmón. Y estas fuerzas tisulares intrínsecas del tejido pulmonar representan aproximadamente 1/3 de la elasticidad pulmonar total. Ahora, el segundo tipo de fuerzas elásticas
son un poquito más interesantes, son más interesantes porque estas son dadas por la tensión superficial del líquido. Ujú. ¿A qué me refiero con tensión superficial? Para eso nos vamos a apoyar de la figura 38.4 del lado derecho de la pantalla, que compara cómo esa presión pleural de un pulmón que está lleno de suero salino y un pulmón lleno de aire. Ujú. Observemos que aquí la presión pleural abarca un poquito más desde -2 y los cambios de volumen siguen iguales, pero veamos que cuando el pulmón está lleno de suero salino, la presión pleural en realidad no aumenta demasiado. Si se dan cuenta, es una curva muy estrecha a comparación de cuando se llena de aire, que es prácticamente lo mismo de la figura 38.3, nada más que se ve un poquito diferente por la escala que usaron en esta gráfica. Entonces, ¿esto por qué se da? Esto es porque cuando los pulmones se llenan de aire, existe un contacto entre el líquido que está en los alvéolos y el aire. Ujú. Pero en los pulmones que están llenos de solución salina, de suero salino, esta superficie, este contacto del aire con el líquido no existe. Ujú. Y en este caso, como no existe este contacto entre el aire y el líquido, desaparecen esas fuerzas de tensión superficial. Y en el caso de este pulmón que está lleno de suero salino, de solución salina, solamente están actuando las fuerzas tisulares del pulmón, ujú, las fuerzas tisulares intrínsecas. ¿Ok? Entonces, pues bueno, ya comparamos cómo se ve de distinto que para un pulmón lleno de suero salino no es necesaria tanta presión pleural para poder llenarlo de aire y también expulsar ese aire. Y bueno, a diferencia de la presión, de la fuerza intrínseca del tejido pulmonar, esta fuerza de tensión superficial aporta aproximadamente, bueno, más o menos 2/3 de esas fuerzas de tensión. Ujú. Aporta aproximadamente esos 2/3 de distensibilidad pulmonar y pues el tejido pulmonar en sí mismo solo aporta 1/3, ¿ok? Y bueno, estas fuerzas elásticas de tensión superficial en el contacto del líquido alveolar y el aire van a aumentar demasiado, sobre todo si no está presente el surfactante. Ujú. Y muy bien. Mari, ¿qué me puedes decir del surfactante? Lo producen los neumocitos tipo 2. Perfecto. ¿Qué más? Disminuye la tensión superficial de los alvéolos. Exactamente. Esa es precisamente la función del surfactante. Como dato, correlación clínica, digámoslo así, es por eso que es complicado que un bebé prematuro pueda sobrevivir fuera del útero. ¿Y esto por qué? Bueno, si recordamos nuestras clases de embriología, cada sistema se va desarrollando en un cierto periodo, ¿no? Y hay que recordar que un bebé cuando inicia el 8º mes de gestación, inicia un proceso de maduración pulmonar muy importante, donde los neumocitos tipo 2, estas células encargadas de producir el surfactante, empiezan a funcionar, empiezan a producir esta sustancia que es necesaria para la supervivencia del feto fuera del vientre de la madre. Ujú. Pero el bebé prematuro, sobre todo los bebés que nacen de 8 meses, no cuenta con el suficiente surfactante o no tiene en absoluto surfactante, por lo cual en cada inspiración sus alvéolos colapsan, colapsan, colapsan. Ujú. Y esto pues puede ser también una importante causa de muerte en bebés neonatal. Sobre todo hay ciertos pediatras que recomiendan que, bueno, que le mencionan a los padres que con que el bebé
tolere el primer mes de vida fuera del útero, con que sobrevive ese primer mes, es más que suficiente para que pueda sobrevivir ya después. Ujú. Mientras que termina de madurar su sistema respiratorio. Pero si por alguna razón el bebé no es bien cuidado, puede darse, es una enfermedad que se llama síndrome de arritmia respiratoria severa, algo así. No, no es cierto, ese es el virus. Ese es el virus, no me acuerdo entonces cómo se llama. Algo así, creo que enfermedad de arritmia respiratoria severa. Bueno, el problema es que el bebé no respira porque sus alvéolos dejan de funcionar al carecer de surfactante, se cierran y no hay intercambio gaseoso. Y es lo que podemos a veces conocer como muerte de cuna. Ujú. Todavía un neonato que tuvo 7 meses de gestación es más probable que sobreviva que un neonato que nace a los 8 meses de gestación. ¿Esto por qué? Porque los neonatos que nacen de 7 meses aún no han iniciado esa etapa de maduración de su sistema respiratorio, por lo tanto es más sencillo que sobrevivan. Al contrario, el bebé de 8 meses ya estaba en ese proceso de maduración, el cual fue interrumpido. Ujú. Continuamos. A mí me quedó Y una duda de la diapositiva anterior. ok. Creo que no entendí muy bien eso de si se da tiempo de alcanzar el equilibrio. ¿Crees que me puedas explicar? Ah, sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, el tiempo de equilibrio, bueno, para que el pulmón pueda alcanzar el equilibrio, es de aproximadamente 10 a 20 segundos. ¿Esto a qué me refiero? Cuando la presión transpulmonar aumenta 1 centímetro de agua, si se da ese tiempo de 10 a 20 segundos, el volumen del pulmón se va a expandir 200 mililitros de aire. Ujú. Por eso es que la distensibilidad pulmonar, ya en conjunto de ambos pulmones, es de 200 mililitros de aire por cada centímetro de agua. Aumenta 1 centímetro de agua la presión transpulmonar, la presión transpulmonar. Ujú. Y cuando esta presión aumenta ese centímetro de agua, si se da ese tiempo necesario de 10-20 segundos, el pulmón, bueno, ambos pulmones van a aumentar 200 mililitros de aire en su volumen. Ujú. Ah, ok, súper. Muchas gracias. Pero bueno, eso solo es en caso de que pues, se deje pasar ese tiempo necesario. ¿Ok? Entonces, continuamos. Y ahora sí vamos a hablar un poquito más del surfactante, su relación con la tensión superficial y qué tiene que ver con el colapso alveolar. Ujú. Ok, el surfactante, ¿qué es esta sustancia? ¿De qué está compuesta? Bueno, el surfactante es una mezcla, una mezcla que se compone de fosfolípidos, de proteínas y de iones. Ujú. Principalmente se compone del fosfolípido dipalmitoilfosfatidilcolina, apoproteínas del surfactante y de iones calcio. Ujú. Ahora, para ilustrar un poquito el efecto del surfactante como un agente útil para disminuir la presión, la tensión superficial, es el siguiente. Ujú. Vamos a tomar en cuenta estas cantidades, estas magnitudes sobre la tensión superficial que experimenta una superficie de agua pura. Ujú. Imaginemos agua destilada, tranquilo. ¿Cuánta tensión superficial tiene? Es una tensión superficial de 72 dinas por centímetro. Ujú. Eso en el caso de agua pura. Ahora, en el caso de líquidos, del líquido alveolar, el líquido que normalmente se encuentra presente en el alveolo pulmonar, pero sin la presencia de surfactante, esta tensión superficial es de 50 dinas por centímetro. Y por último, ya para terminar con esta parte de surfactante, un alveolo pulmonar con sus líquidos correspondientes y con surfactante va a tener una tensión superficial
aproximadamente de 5 a 30 dinas por centímetro. Ujú. Y bueno, sin embargo, hay otros factores que afectan la tensión superficial, que la pueden aumentar o la pueden disminuir, independientemente de que esté presente o no el surfactante. ¿Y qué es? Es el radio del alveolo. Entre más pequeño sea el radio de un alveolo, mayor va a ser la tensión superficial a la que va a estar expuesto. Y pues esto es muy importante, es muy interesante también en un caso clínico, sobre todo, como les decía, en los bebés prematuros. Ujú. Entonces, sus alvéolos son pequeños. Supongamos, comparemos el alvéolo pulmonar de un bebé, de un neonato, de un recién nacido, con el de un adulto. Ujú. Son 25%, los alvéolos de un bebé son aproximadamente del tamaño del 25% de los alvéolos de un adulto. Entonces, imaginemos la tensión superficial a la que están expuestos. Entonces, un lactante, un bebé prematuro, cuando nace, puede tener poquito o no puede tener absolutamente nada de surfactante en sus alvéolos. Entonces, como les decía, el alvéolo pulmonar tiene esa tendencia a colapsarse. Ujú. En una persona adulta sana es normal que un alvéolo se llegue a colapsar, pero pues tiene surfactante y puede contrarrestar esta condición. Pero en un recién nacido prematuro que no cuenta con surfactante, estos colapsos aumentan varias veces, entonces sus alvéolos están colapse, colapse y colapse y colapse. Y como no tiene surfactante, no puede recuperarse. Ujú. Y entonces, ahora sí, ya recordé, ya tengo el nombre. Entonces, esta condición, esta falta de surfactante puede ocasionar un síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Entonces, si la mamá, el papá no se dan cuenta de que su pequeño, de que su bebé está teniendo estas dificultades respiratorias y no lo atienden a tiempo, puede llegar a ser mortal, ¿eh? Puede ser mortal para un bebé. Ujú. ¿Y cómo se trata? Pues esto se trata poniendo al bebé en la incubadora, se le pone respiración artificial para esas condiciones en las que vivía dentro del útero y se tiene que utilizar presión positiva al interior de su vía respiratoria para mantener abiertos esos alveolitos pulmonares. ¿Ok? Sí, todo bien. Ok. Ok, continuamos. Ya saben que cualquier duda, cualquier pregunta pueden hacérmela, no importa que me interrumpan. Al contrario, es bueno para que puedan solucionar todas sus dudas. ¿Ok? Continuemos. Y pues vamos a hablar sobre el trabajo respiratorio. Ujú. Bueno, el trabajo respiratorio. Como vimos hace un momentito, la respiración no se da de una manera automática o solita, ¿no? Que simplemente el aire difunda hacia el interior de los pulmones. Se necesita el trabajo de ciertos músculos para poder realizar este trabajo respiratorio. Ujú. Entonces, durante la respiración tranquila, pues no se requiere mucha energía. Ujú. Porque pues solamente hace uso de estos músculos durante la inspiración y ya para expulsar el aire simplemente las fuerzas elásticas del pulmón actúan, lo sacan y listo. Ujú. Entonces pues en realidad digamos que no es un trabajo muy arduo. Ujú. Solamente se trabaja para la inspiración. Pero ¿qué sucedería si a esta respiración tranquila la convertimos en una respiración agitada
como cuando estamos haciendo ejercicio, cuando estamos corriendo. Ahora, a esto hay que agregar las fuerzas necesarias para expandir los pulmones y la caja torácica. Ujú. Agregar también la resistencia que tiene el tejido, porque sí, a pesar de que está ubicado y todo, presenta resistencia. Y sumarle todavía esa resistencia de las vías aéreas. Entonces, bueno, ya en una situación así, ejercicio y sumando todas esas resistencias, aumenta el trabajo respiratorio. En el caso de una respiración tranquila, solamente se ocupa del 3 al 5% de la energía total para poder respirar. Ujú. Porque como ya lo mencioné, solamente se gasta energía, solamente se trabaja para inspirar, pero no para. Caso contrario, en el ejercicio intenso, donde sí se requiere del trabajo de cada uno de los músculos respiratorios, tanto inspiratorios como expiratorios, este gasto energético se incrementa en un 50%. Y supongo que ustedes se han dado cuenta, ¿no? Cuando estamos sentados tranquilos, sencillo respirar, ¿no? Pero empezamos a hacer ejercicio, a correr, bueno, hacer lo que sea, algo que involucre gasto energético, algo que involucre, pues, cansarse, ¿no? Correr, no sé, hacer pesas, quizás practicar algún deporte, y nos damos cuenta de que nos empieza a costar más trabajo respirar. Pero es precisamente por eso, porque por todas esas resistencias y porque se requiere, pues, de más aire, ¿no? De más oxígeno. Continuamos. Y bueno, vamos a hablar sobre los volúmenes y las capacidades pulmonares. Sí, se miden, se tienen que medir estos volúmenes presentes. eh, y bueno, vamos a hablar un poquito de esto. ¿Cómo podríamos medir estos volúmenes y estas capacidades pulmonares? Hay un estudio muy importante que se utiliza en caso de pacientes que están enfermos de vías respiratorias, pacientes por EPOC, con EPOC, por ejemplo, con asma, otro ejemplo. Y bueno, se realiza lo siguiente, se realiza una espirometría, que es un estudio que se hace haciendo uso de un aparato llamado espirómetro, ujú, donde la persona debe soplar, y con esto se va registrando, semejante a un electrocardiograma, se va registrando esa capacidad que tiene en sus pulmones, en su árbol respiratorio. Ujú. Vamos a hablar aquí de estos volúmenes y capacidades presentes. Creo que, no, ok. Volúmenes y capacidades presentes en el pulmón. Estos valores que están presentes en esta imagen son en promedio, son promedios para hombres y mujeres jóvenes sanos, ¿ok? Puede llegar a variar de acuerdo a la edad y a la condición de salud. Ujú. Y les recomiendo que quizás esto sí lo repasen ya después, porque esto sí viene en el examen. Bueno, sí preguntan un poquito más específico, entonces es bueno que lo recuerden, ¿ok? Y vamos a hablar del primer volumen, que es el más importante. ¿El primer volumen cuál es? Es este, miren, el volumen corriente, este mero. El volumen corriente es el que está dado en estas curvas pequeñas, miren, en estas. Aquí, aquí continúa. Este es el volumen corriente. ¿A cuánto corresponde en volumen? Ya hablando, el volumen corriente corresponde aproximadamente a 500 mililitros. Ujú. Es ese volumen de aire que se inspira o se expira en una respiración normal, tranquila. Ujú. Este valor de 500 mililitros es el valor correspondiente a hombres adultos promedio. Para mujeres varía un poco y el volumen corriente es de 400 mililitros, solo bueno, en caso de mujeres sanas. Ujú. El siguiente
es el volumen de reserva inspiratorio. Ujú. Ahora, ¿qué es este volumen de reserva inspiratorio? El volumen de reserva inspiratorio es el volumen adicional de aire que podemos inspirar por encima de un volumen corriente normal. Ujú. O sea, una inspiración profunda, ¿no? Una respiración profunda, con fuerza. Ujú. En hombres sanos, este volumen de reserva inspiratorio es de aproximadamente 300 mililitros. ¿Qué es este? Miren, este. Digo, 3000 mililitros, perdón. Es este, miren. Ujú. Está el volumen corriente, que corresponde a 500 mililitros. Volumen de reserva inspiratorio, que corresponde a 3000 mililitros en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, el volumen de reserva inspiratorio corresponde a 1900 mililitros, ¿ok? Ahora, el volumen de reserva expiratorio, ¿a qué se refiere? Este volumen de reserva expiratorio es ese volumen adicional máximo de aire que podemos expulsar luego de una expiración forzada. O sea, cuando quieren vaciar totalmente de aire sus pulmones, ese es el volumen de reserva expiratorio, que corresponde a esta cantidad. Aquí la imagen tiene un error, nuestro libro tiene un errorcito porque pusieron también inspiratorio, pero debe decir expiratorio, pero es este volumen. Ajá. Que corresponde a 1100 mililitros en hombre y a 700 mililitros en mujeres, ¿ok? Y el último volumen es el volumen residual. Este volumen residual es ese volumen, es esa cantidad de aire que va a quedar en los pulmones después de la expiración más forzada que ustedes puedan realizar, que es esta magnitud que se encuentra aquí, miren. Ujú. Este volumen en promedio en hombres es de 1200 mililitros y en mujeres es de 1100 mililitros, ¿ok? ¿Dudas? Todo bien. ¿Dudas, Mari? Todo bien, gracias. Ok. Bueno, continuamos. Porque lo siguiente que vamos a ver es referente a las capacidades pulmonares. Ujú. Las capacidades pulmonares resultan de la combinación de dos o de más de volúmenes pulmonares combinados, ¿ok? Y aquí ustedes van a trabajar tantito, van a hacer unos cálculos. ¿Ya anotaron los volúmenes pulmonares? ¿No los anotaron? Sí, sí. Sí. Ok, porque aquí las capacidades las van a calcular ustedes. Es muy sencillo, de hecho. Ujú. La primera capacidad pulmonar es la capacidad inspiratoria. Ujú. La capacidad inspiratoria es la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio. ¿Alguien me pueden decir a cuánto corresponde? 3500 mililitros. Perfecto. Excelente. Sí, 3500 mililitros. Esta capacidad inspiratoria es aquella capacidad máxima que una persona puede inspirar, iniciando desde un nivel expiratorio normal hasta lo máximo que pueda. Ajá, hasta lo máximo que sus pulmones puedan alcanzar. ¿Ok? Esa es la capacidad inspiratoria.
que, como ya dijo Luis, es de 3.500 mililitros en hombres y en mujeres es aproximadamente de 2.400. Ujú. Ahora, Mari, ¿puedes calcular la capacidad residual funcional? Ujú. Por favor. Esta capacidad residual funcional es la suma del volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. ¿La puedes calcular, por favor, Mari? Ay, ¿me puedes repetir qué se sumaba? Claro que sí. Sí, claro que sí. Bueno, por favor, calcula la capacidad residual funcional. La podemos sacar sumando el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Por favor. No sé si lo anoté bien, pero sí es 2.900. Hazte con 600 mililitros. Ok, bueno, no importa, para eso estamos aquí. Me dijiste 2.900, ¿verdad? Sí, pero entonces anoté Ya, uno claro. mal. Ok, bueno, te vuelvo a decir, el volumen expiratorio es de 1.100 mililitros en hombres, ajá, y de 700 mililitros en mujeres. Y el volumen residual, que es la otra cantidad que se necesita, es de 1.200 en hombres y de 1.100 en mujeres. ¿Ok? Sí, gracias, sí las tenía mal. Ok. Y bueno, esta capacidad residual funcional es de 2.300 mililitros. Ujú. Bueno, esta capacidad residual funcional es el volumen de aire, la cantidad de aire que va a quedar en los pulmones luego de una expiración normal. Ujú. Una expiración normal. Ahora, Luis, por favor, ¿puedes calcular la siguiente capacidad? Es la capacidad vital, y ahorita te digo cómo se obtiene. La capacidad vital es la suma del volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratorio. ¿Ok? Muy bien, Luis. Por favor, ¿nos puedes apoyar? Para hombres me salió 4.600. Ok, perfecto. Y para mujeres, la capacidad vital es de 3.100 mililitros. ¿Ok? Continuamos. Muy bien. Mari, ¿puedes calcular la última capacidad, que es la capacidad pulmonar total? Muy bien. ¿Esta cómo se saca? La capacidad pulmonar total, vas a sumar la capacidad vital que acaba de decir Luis, que corresponde a 4.600. Ujú. Y a eso le vas a sumar el volumen residual, que es de 1.200. 5.800. Perfecto. Sí, aproximadamente 5.800, casi 6 litros de aire. Ujú. 5.800 mililitros en hombres
y 4.200 mililitros en mujeres. ¿Ok? Muy bien. Esta capacidad pulmonar total es el volumen máximo al que se van a expandir, o más bien al que se pueden expandir los pulmones, ¿no? Con el máximo esfuerzo. Entonces, bueno, estos volúmenes y estas capacidades que acabamos de ver ahorita son más o menos un 20 a 30% menores en mujeres, que pues ya vimos la diferencia, ¿no? La diferencia entre tanto volúmenes como capacidades, pero son mayores, son mucho más grandes en personas atléticas y en personas de constitución grande, ¿no? En personas así como fuertes, musculosas, ¿no? ¿Ok? Entonces, es normal que un atleta, si ustedes ya en la práctica clínica les toca atender a una persona que hace deporte, que practica algún deporte, es normal que estas capacidades estén aumentadas, ¿no? Y también es, digamos, hasta cierto grado normal que estas capacidades sean menores en personas de complexión delgada, porque precisamente estas capacidades y estos volúmenes son acordes al tamaño y al esfuerzo físico de la persona, ¿ok? Sí, todo bien. Ok, ¿dudas? Y fisiológicamente, qué cambios estarían pasando, dependiendo del esfuerzo físico? ¿Mayor cantidad de capilares o qué estaría sucediendo? Ok, bueno, tendríamos que hablar de más cosas, pero hablemos. En un atleta, una persona que se dedica a hacer deporte, y sobre todo atletas que son aquellos que se dedican a correr grandes distancias, a recorrer grandes distancias o a grandes velocidades, su cuerpo tiene que adaptarse a la exigencia física que ellos le ponen. No solamente aumenta estas capacidades y estos volúmenes, aumenta la frecuencia respiratoria, aumentan los capilares perialveolares, este, su corazón también crece, presentan cierto grado de cardiomegalia. Entonces esto es diferente pues para ellos, ¿sí? Porque a lo que se dedican, su cuerpo necesita más oxígeno, más energía. De hecho, si ustedes analizaran el tejido de un atleta, de un deportista, podrían ver incluso que en sus células hay más mitocondrias, que en sus músculos, las fibras musculares son más resistentes, más fuertes, más abundantes, tal vez, ¿no? Su corazón es más grande y trabaja más, ¿no? Más rápido, más fuerte. Su fuerza de contracción es mayor. ¿Qué más podemos observar? Alrededor de cada alveolo pulmonar, quizás aumente el número de capilares y aumente su volumen de inspiración, ¿no? Sus capacidades pulmonares también. Y es precisamente por eso, por la exigencia a la que someten a su cuerpo. Eso en personas atléticas. Ujú. En personas de constitución grande, pues no le exigen demasiado, este, digamos, a su cuerpo, pero se requiere que aumente la capacidad y los volúmenes para satisfacer las necesidades de oxígeno de cada uno de los tejidos del cuerpo. Al contrario de una persona de complexión delgada y pequeña, no es tan necesario que aumente, que tenga esa capacidad pulmonar, ¿no? Esas capacidades pulmonares ni esos volúmenes. Es incluso probable que sean menores precisamente porque la demanda a su cuerpo es menor. Ujú. Ah, ok, va. Súper bien, gracias. Claro que sí. Sí, el cuerpo se adapta a la necesidad, a lo que se le exija. Ujú. Ok, continuamos. Sí, pues depende de ustedes. Incluso pueden comparar, ¿no? Mm, ¿con qué más podemos comparar? Si a alguno de ustedes le interesa algún deporte, la natación,
Se darán cuenta que quizás al inicio les cueste trabajo, ¿no? Mantener el ritmo de una rutina de nado, pero con el tiempo se les va facilitando, incluso pueden aumentar la intensidad del ejercicio. Y es precisamente por eso, porque el cuerpo se va adaptando, el cuerpo se va adaptando, se va adaptando, se va adaptando, hasta que llega a ese estado de equilibrio. Y si ustedes le siguen exigiendo, el cuerpo va a volver a adaptarse. Eso es lo bonito del cuerpo humano, ¿no? Continuamos. Ok. Vamos a hablar sobre. Ay, sí, sí la puse. Sobre la ventilación alveolar. ¿Qué es la ventilación alveolar? Bueno, la ventilación pulmonar tiene como función principal renovar el aire que está presente en esas áreas de intercambio gaseoso de los pulmones. Ujú. Sobre todo esas áreas que están próximas a la sangre, ¿no? A los vasos sanguíneos. Y todavía más importante, ese intercambio de aire en los alvéolos pulmonares. Ujú. Eso es a lo que se le llama ventilación alveolar, ¿ok? Es esas zonas, la velocidad a la que llega el aire a las zonas donde se da el intercambio gaseoso, el aire nuevo, el aire que va lleno de oxígeno, rico en oxígeno. Ujú. Entonces, esa ventilación alveolar es esa velocidad, la rapidez con la que llega el aire cargado de oxígeno al alveolo pulmonar para su intercambio en la sangre. Ujú. Que sí se relaciona con la ventilación pulmonar, porque sin ventilación pulmonar, obviamente no hay ventilación alveolar. ¿Ok? Sí, todo súper bien. Muy bien. Continuamos entonces. Y también vamos a hablar acerca del espacio muerto, tanto anatómico como fisiológico. ¿Qué han escuchado ustedes sobre el espacio muerto? Chicos, ¿qué han escuchado sobre el espacio muerto? Es la parte de las vías respiratorias donde no se produce el intercambio gaseoso, ¿no? ¿Es correcto? Es correcto. Pero ahí, digámoslo, hay dos tipos de espacio muerto. El espacio muerto anatómico y el espacio muerto fisiológico, ¿ok? Y ahorita vamos a hablar acerca de en qué son diferentes, en qué son diferentes cada uno, ¿ok? Primero, el espacio muerto anatómico. Como ya dijo Luis, es esa parte de las vías respiratorias en la que no se produce intercambio gaseoso, pero no se produce ese intercambio gaseoso no porque no se quiera, ¿ok? Sino porque el tejido presente en el espacio muerto anatómico no tiene la capacidad de realizar el intercambio. Ujú. ¿A qué me refiero? El espacio muerto anatómico va vías aéreas superiores, incluyendo nariz y boca, la faringe, aquí la tráquea, hasta más o menos a esta altura. Ajá. Si analizamos el tejido presente en estas partes del cuerpo, en estos órganos, veremos que no está especializado para el intercambio gaseoso, ¿ok? Sabemos que la nariz, en la parte de la nariz, en la boca, en la faringe, la tráquea,
no se puede realizar el intercambio gaseoso. Ujú. Eso es el espacio muerto anatómico. Ahora, el espacio muerto fisiológico es otra historia. El espacio muerto fisiológico es ese espacio que sí puede realizar el intercambio gaseoso, pero perdió esa capacidad. ¿A qué me refiero? Son alvéolos pulmonares que, como su nombre lo dice, tienen la capacidad de realizar intercambio gaseoso, pero no lo pueden hacer. ¿Ustedes por qué se imaginan que un alvéolo pulmonar pierda su función? ¿Podría ser daño en la membrana endotelial o un desequilibrio en las presiones? ¿Puede ser? ¿Alguna otra idea? Mari, No, no sé. bueno, ok, hablaremos sobre esto. Causas del por qué es posible que el alvéolo pulmonar pierda su función. Sí, lo que dijo Luis es algo válido. Se daña la membrana endotelial puede ser. Otra causa puede ser el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Frecuente en fumadores. Puede ser otra causa, ¿no? ¿Qué otra causa? El edema pulmonar. ¿Por qué? En el edema pulmonar lo que sucede es que el líquido que va en los vasos sanguíneos sale del vaso y entra al espacio alveolar, ¿no? Al alvéolo pulmonar. Y desde esta manera que el alvéolo se llena de líquido que tendría que estar en un vaso sanguíneo, y no se puede llevar a cabo el intercambio gaseoso. Ujú. Mm, ya lo veremos más adelante, que los pulmones se dividen en áreas, dependiendo de su irrigación sanguínea, pero lo veremos ya después. Y también eso es otra razón de que exista el espacio muerto fisiológico, ¿no? Porque hay ciertas áreas del pulmón donde no llega flujo sanguíneo, entonces los alvéolos se cierran automáticamente al no percibir flujo sanguíneo en los capilares perialveolares, se cierran y pues se convierten en espacio muerto fisiológico. Ujú. Lo malo del espacio muerto es que es muy desventajoso, ¿no? Nos perjudica mucho al expirar. Ujú. ¿A qué me refiero? Inspiramos, ¿no? El aire llega a nuestros alvéolos pulmonares, se realiza el intercambio gaseoso y a la hora de expirar, el primer aire que sale es el aire del espacio muerto. Ujú. Es ese aire que no se utilizó para el intercambio gaseoso y el aire que sí se utilizó, que ya fue intercambiado oxígeno por dióxido de carbono, ese dióxido de carbono de desecho sale hasta el final. Ujú. Y eso es por lo que es muy desventajoso. Es malo, pues, el espacio muerto, tanto anatómico como fisiológico. Ujú. Ahora, ¿cómo podremos, digamos, lo que saber, cómo podremos saber cuál es la cantidad de aire que entra en el espacio muerto? Ujú. Bueno, el volumen de aire normal que está presente en el espacio muerto en un hombre joven sano es de 150 mililitros de aire. Ajá. Entonces, este volumen de aire de 150 mililitros,
aumenta un poco, no es así un aumento exagerado, pero aumenta un poco con la edad, ¿no? Conforme aumenta la edad. Aumentando la edad, aumenta el... Ujú. ¿Y cómo podremos medirlo? Bueno, para saber cuál es el volumen de aire presente en el espacio muerto y presente en los alvéolos, se tiene que hacer lo siguiente. Se hace un gráfico para medirlo, ajá, y hay un método sencillo. Ujú. Al realizar la medición, el paciente debe de hacer una respiración profunda con una mascarilla de oxígeno al 100%. Entonces, esta mascarilla va a llenar tanto el espacio muerto anatómico como fisiológico, como los funcionales, ¿no? Ahora, parte de este oxígeno se va a mezclar con el aire de los alvéolos y bueno, después la persona va a expirar a través de una boquilla que está conectada a un medidor de nitrógeno y este medidor va a registrar la concentración de nitrógeno. Ujú. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuál aire es el del espacio muerto y cuál aire no es del espacio muerto? La primera porción del aire, que es la que corresponde al espacio muerto, va a ir completamente llena de oxígeno, ¿no? Solo va a aparecer oxígeno en la primera fase del registro y el nitrógeno va a ser nulo totalmente. Luego, cuando el aire alveolar empieza a llegar a este medidor de nitrógeno, la concentración de nitrógeno se eleva, pero así rápido, porque el aire de los alvéolos pulmonares contiene cantidades grandes de nitrógeno y se empieza a mezclar con el aire del espacio muerto. Ahora, cuando terminó de eliminar por completo el aire del espacio muerto, solo queda aire alveolar y entonces la concentración de nitrógeno va a alcanzar una concentración, bueno, una forma de meseta, ¿no? Así va a permanecer estable, 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 estable. ¿Ok? ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí. Sí, quedó claro. Ok, perfecto. Y bueno, esto es lo relevante del espacio muerto. Ujú. Ahora, otra magnitud, ok, frecuencia de la ventilación alveolar. Ok, sí, lo vamos a ver ahorita lo que les voy a decir lo vamos a ver junto con esta formulita. Ujú. Vamos a hablar sobre el volumen respiratorio minuto. Ujú. Y el volumen, bueno, este volumen respiratorio minuto es esa cantidad de aire que entra a las vías aéreas, a la vía respiratoria, por cada minuto. Ujú. ¿Y cómo lo podemos calcular? Para calcular el volumen respiratorio minuto, podemos multiplicar el volumen corriente por la frecuencia respiratoria por minuto. ¿De cuánto es el volumen corriente normal? 500 mililitros de nombre. Ok, 500 mililitros, perfecto. ¿Y cuánto es la frecuencia respiratoria normal? No recuerdo bien, pero creo que era como de 2 a 16 por minuto. Ok, es de 12. La frecuencia respiratoria normal es de 12. Ok. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Cómo para calcular el volumen respiratorio minuto? Hay que multiplicar el volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Volumen corriente de 500 mililitros por la frecuencia respiratoria que es de 12 respiraciones por minuto. ¿Cuál es el resultado? De 12 por 500 sería 6000. Ok, que es correcto. Entonces el volumen por minuto o volumen respiratorio minuto
es de 6.000 mililitros de aire por minuto o 6 litros de aire por minuto, que si se dan cuenta es muy parecido, es casi igual a la capacidad vital, que es de 5.800. ¿Ya se dieron cuenta? Y bueno, esto es lo normal. Sin embargo, clínicamente una persona sana, puede vivir cierto tiempo muy breve, tampoco hay que abusar, aproximadamente 5 a 10 minutitos, con un volumen respiratorio minuto de 1.5 litros por minuto y dando solamente entre 2 y 4 respiraciones por minuto, pero solo durante un tiempo corto. Ahora, como ocasionalmente, como en el caso del ejercicio intenso, la frecuencia respiratoria aumenta, y puede llegar incluso a ser 30 y 50 respiraciones, entonces el volumen corriente se hace prácticamente como la capacidad vital, que llega a alcanzar hasta 4.600 mililitros en un hombre joven sano. Entonces, en este caso que aumentó esa frecuencia respiratoria y ese volumen corriente, nos puede dar como resultado un volumen respiratorio minuto que sobrepase los 200 litros por minuto, que es más o menos 30 veces lo normal, ¿no? De 6 litros por minuto. ¿Ok? Pero esto solo en caso de ejercicio intenso. Solo en caso de ejercicio intenso. Y hay que recordar que la mayoría de personas no puede mantener estos valores por mucho tiempo, como máximo un minuto. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, quedó claro. Ok, bueno, vamos a hablar acerca de la frecuencia de la ventilación alveolar, que está expresada en la formulita que está aquí. Ahorita vamos a ver, la ventilación alveolar por minuto es ese volumen de aire nuevo que entra en el alveolo pulmonar y en todas las zonas cercanas al intercambio gaseoso cada minuto. ¿Y cómo se calcula? Tenemos que multiplicar la frecuencia respiratoria, que es esta FREC, la Galicia FREC, por el volumen corriente menos el volumen de aire del espacio muerto. Entonces, aquí está nuestra formulita. VA, ventilación alveolar. FREC, frecuencia respiratoria. VC, volumen corriente. Y VM, volumen de aire del espacio muerto. Ahora vamos a sustituir ya con cantidades. Ahora, díganme cuál es la frecuencia respiratoria normal. 12, 12, perfecto. El volumen corriente, 500, 500. Y el volumen del espacio muerto, 150. perfecto. Ahora, sustituyendo ya estos datos en la fórmula, entonces, ventilación alveolar es igual a 12 por 500 menos 150. Y el resultado final que obtenemos es de 4.200 mililitros por minuto. Y esta es la frecuencia de la ventilación alveolar, ¿ok? No se les olvide esta formulita que pueden llegar a preguntárselas en el examen. Y pues continuamos. Ya merito. Ya merito. Ahorita vamos a ver algo importante, que son las funciones de las vías respiratorias, porque el sistema respiratorio no solamente comprende alvéolos pulmonares y pulmones. Vamos a funciones también de las vías de conducción. Vamos a hablar de la tráquea, de los bronquios, de los bronquiolos y algunos de sus componentes.
La función principal de las vías respiratorias es distribuir, llevar el aire a los pulmones, ¿no? Y el aire viaja a través de la tráquea, de los bronquios y de los bronquiolos. Sin embargo, hay una dificultad, un desafío importante que la vía respiratoria debe enfrentar, que es mantenerse abierta y permitir el paso del aire sin interrupciones, tanto hacia los pulmones como desde los pulmones. Esto, evitar que la tráquea se colapse, evitar que falte oxígeno, que falle la respiración, ¿ok? Ahora, la tráquea, que es este órgano que está aquí, miren, este órgano que ya lo estudiamos en histología y en anatomía, y ustedes ya son expertos en esto, entonces pueden decirme, cómo está compuesta la tráquea. Díganme algunos rasgos, características de la tráquea, por favor. Y bueno, anillos cartilaginosos en forma de C o hebilla de caballo, músculo liso y células calciformes. Perfecto, sí. Eso es la tráquea, de eso se compone. Y sí, la función principal de esos anillos cartilaginosos que, como menciona Luis, que tienen forma de C o tienen forma de en hebilla de caballo, es evitar que la tráquea colapse. Ujú. Estos anillos cartilaginosos se cubren, o más bien están presentes en aproximadamente 5/6 de la tráquea. Ujú. Porque llegando a la parte de los bronquios, estos cartílagos son menos extensos y son un poquito más flexibles. Ajá. Y cada vez que se van aproximando a los pulmones y a los alvéolos, estas placas cartilaginosas se hacen más pequeñas, más cortas, hasta que han desaparecido a la altura del bronquiolo, ¿no? En los bronquiolos, pues, bueno, la pared no se colapsa y estos se mantienen expandidos, los bronquiolos mantienen su volumen por las presiones de transpulmonares, ¿no? Entonces, cuando un alvéolo se dilata, el bronquiolo también se dilata, pero no tan exagerado como el alvéolo. Ajá. El otro rasgo que mencionaba Luis es esa pared muscular, ujú, que está presente en toda la tráquea y en los bronquios, ujú, en la parte del bronquio que no está ocupada por placas. Y también la pared del bronquiolo está formada prácticamente por músculo liso, con excepción del bronquiolo respiratorio, que es la parte terminal del bronquiolo. Porque este bronquiolo respiratorio no está formado por músculo liso, sino que está formado por epitelio pulmonar y bueno, y tejido fibroso. Ujú. Hay ciertas enfermedades, que obstruyen las vías respiratorias, como EPOC, como la EPOC. Esto se debe a que, pues, los bronquios se hacen más pequeños y los bronquiolos se obstruyen también. Ujú. Esto puede ser en caso, por ejemplo, de contracción excesiva de músculo liso, que en el caso de la EPOC es esa contracción excesiva de músculo liso y aparte la obstrucción fibrosa que ocasiona la enfermedad. Otro caso de estenosis de las vías respiratorias es el asma, donde hay un exceso de contracción del músculo liso y entonces la vía aérea se estrecha. Ujú. Importante señalar que la tráquea presenta cierta resistencia al flujo del aire, que ya habíamos visto que sí se tiene que vencer la resistencia de las vías aéreas y ahorita vamos a hablar acerca de esta resistencia. Ujú. En condiciones normales, como ya habíamos visto, es solamente necesario una presión de 1 centímetro de agua para que entre aire de la atmósfera a los alvéolos o de los alvéolos a la atmósfera. Ajá. En condiciones normales, ese centímetro de agua de presión es más que suficiente para producir el flujo aéreo. Pero bueno, eso es en condiciones normales. Ujú. Ahora,
Cuando hay resistencia al flujo del aire, esa resistencia se encuentra presente sobre todo en bronquiolos y bronquios de gran tamaño, ¿no? Los que se encuentran cerca de la tráquea. Porque hay pocos bronquios de gran tamaño si los comparamos con los bronquiolos, que son bastantes, ¿no? Aproximadamente 65,000 bronquiolos. Ajá. Y en estos bronquiolos pequeñitos, en estos bronquiolos, solo tiene que pasar una pequeña cantidad de aire. Clínicamente, en situación patológica, en una enfermedad, solo clínicamente, los bronquiolos más pequeños son los que participan en la resistencia al flujo aéreo por su tamaño tan reducido y porque se ocluyen fácilmente, ¿no? ¿Y por qué se pueden ocluir fácilmente? Los bronquiolos pueden reducir su radio, pueden reducir su tamaño por la contracción excesiva del músculo liso, por edema pulmonar o acumulación de moco en la luz de los bronquiolos. Que bueno, esto ya nos describe tres patologías, que es asma, la contracción excesiva de músculo liso, la aparición de edema pulmonar, ese ya es otra patología, y la acumulación de moco, que es NPOC. Y eso pues va a aumentar el flujo aéreo en el árbol bronquial. ¿Ok? Ahora, sin embargo, la vía respiratoria también está sometida a control nervioso y a control local de músculos. Díganme, ¿recuerdan la división del sistema nervioso autónomo en simpático y parasimpático? Sí, sí, sí. Ok, ¿qué función tiene cada uno? ¿Qué función tiene el sistema simpático, Luis? Nivel respiratorio general. General, a grandes rasgos. El simpático como que nos preparaba para la huida, ¿no? Perfecto. Uno de sus efectos es, por ejemplo, aumentar la frecuencia cardíaca, eh, la presión arterial, disminuye la actividad del sistema digestivo, por ejemplo. Mari, ahora dime las funciones del sistema nervioso parasimpático. Es más como una inhibición. Ajá, es correcto. Sí, son sistemas, pues no me gusta decir contrarios, pero complementarios es la palabra que buscaba. Complementarios, ¿no? O compensatorios. Entonces, lo que hace uno, que es el sistema nervioso simpático, es compensado por el parasimpático, ¿no? Y lo que hace el parasimpático es compensado por el simpático, ¿ok? Ahora sí, hablemos de la función del control nervioso y local de la musculatura del bronquiolo. Hay un control directo, en cierto modo, de los bronquiolos, el cual proviene de fibras nerviosas simpáticas, pero realmente es muy débil, porque son muy poquitas las fibras que entran a la porción central del pulmón. Pero el árbol bronquial, el árbol respiratorio, está muy expuesto al control por la noradrenalina y por la adrenalina. Estas son catecolaminas que son liberadas a la sangre por la estimulación de la médula de la glándula suprarrenal y es producto de la estimulación simpática precisamente de las glándulas suprarrenales. Ambas hormonas, pero especialmente la adrenalina, esto porque tiene mayor efecto sobre los receptores beta adrenérgicos, pero ambas hormonas van a producir dilatación del árbol bronquial. Es por eso que en casos de choque anafiláctico o de asma, se inyecta adrenalina para abrir la vía aérea, ¿ok?
Eso es para dilatar. Ahora, el efecto contrario, que es el de constricción parasimpática de los bronquiolos, ajá, que es dado precisamente por ese sistema nervioso parasimpático. Y este control parasimpático es dado por el nervio vago, algunas ramas, algunas fibras del nervio vago que entran en el parénquima del pulmón, en el tejido pulmonar. Y estos nervios van a secretar acetilcolina. Ujú, que- Y cuando estos nervios son activados, secretan su acetilcolina, van a producir cierta constricción que puede ser tanto leve como moderada de los bronquiolos. Ujú. Como les decía, en el caso del asma, ya hay, digamos que cierto grado de constricción bronquiolar ya restablecido, digámoslo así. Entonces, una estimulación nerviosa parasimpática puede empeorar la enfermedad, que es lo que desencadena una crisis asmática. Ajá. Porque hay una sobreconstricción del músculo alveolar. ¿Ok? Ahora, ¿qué podemos hacer en el caso de toparnos con un asmático en esta situación? Se tiene que administrar ciertos fármacos para poder dilatar su vía aérea, ¿no? Contrarrestar o bloquear los efectos de la acetilcolina. Por ejemplo, se puede usar la atropina. La atropina, esta puede relajar las vías aéreas lo suficiente para poder aliviar esa obstrucción que ocasionó. Sin embargo, la atropina también tiene otros efectos. También tiene un efecto cardíaco que es acelerar el latido cardíaco, ajá, el ritmo del corazón. ¿Ok? Y a veces estos nervios parasimpáticos que provienen del nervio vago, estos reflejos, estos nervios parasimpáticos pueden ser activados por reflejos originados en el pulmón. Ajá. ¿A qué me refiero? Estos reflejos pueden ser irritación, por ejemplo, irritación de la membrana epitelial de la vía aérea, que puede ser causada por algún gas irritante, por el polvo, por el humo de un cigarrillo o por alguna infección en las vías aéreas, ¿no? Y bueno, también hay cierto reflejo constrictor en los bronquiolos cuando las arterias pulmonares son ocluidas por microémbolos, ¿ok? ¿Dudas? Creo que hasta ahorita todo bien. ¿Tienes dudas, Mari? No, todo bien. Ok, bueno, entonces continuamos con el tema. Hay factores locales que pueden producir constricción del bronquiolo, sobre todo factores secretores. Hay ciertas sustancias que pueden ser formadas en los pulmones y que tienen la actividad de constricción bronquiolar. Las más importantes de estas sustancias son la histamina y otra sustancia que se llama sustancias de reacción lenta de anafilaxia. Ujú. Estas sustancias son liberadas por los mastocitos en el pulmón, sobre todo en reacciones alérgicas. Ajá. Por ejemplo, en caso de respirar polen, ¿no? Entonces, pueden llegar a obstruir la vía aérea en el asma alérgica, ¿no? Sobre todo cuando actúa la sustancia de reacción lenta de la anafilaxia. Hay otros irritantes que producen los mismos reflejos, por ejemplo, el humo, el polvo, el dióxido de azufre, el smog, ¿no? Y estos irritantes pueden actuar de forma directa sobre el tejido pulmonar e inician reacciones locales no de tipo nervioso, sino de tipo secretor, que pueden causar esta constricción, esta obstrucción de las vías aéreas. ¿Ok? ¿Dudas, chicos? No,
No, ninguna. Ok. Entonces continuamos. Sin embargo, bueno, ya había mencionado también Luis, rescatando lo que nos platicaste hace un momentito, de que hay células caliciformes presentes en las vías aéreas. Ajá. Y pues una de las funciones de estas células caliciformes es producir moco, ¿no? Este moco tiene la función de recubrir las vías aéreas y también están presentes ciertos cilios que apoyan en la limpieza de las vías aéreas junto con el moco. Ujú. Toda la vía aérea, desde la nariz hasta el bronquiolo terminal, está protegida y humedecida por una capa de moco. Ujú. Y esta capa de moco va a recubrir toda la superficie. Como ya mencionó Luis, este moco es producido por células caliciformes, que son células individuales en el recubrimiento epitelial de la vía aérea, y también puede ser producido por glándulas submucosas muy pequeñitas. Adicional a su función de mantener húmeda la superficie, el moco tiene el propósito de atrapar partículas pequeñas que pueden encontrarse en el aire y tiene la misión de impedir que estas partículas lleguen a los alvéolos. El moco, tras cumplir su función de limpieza y de protección, debe ser eliminado de la vía aérea. Ujú. Y tanto en la nariz como en bronquiolos terminales y tráquea hay un epitelio ciliado. Y cada célula epitelial de este tipo tiene aproximadamente 200 cilios. Estos cilios van a batir con una frecuencia de 10 a 20 veces por minuto. Este, dan el golpe de fuerza. Siempre van a dar su golpe de fuerza en una sola dirección, o sea, hacia la faringe, ¿ok? Entonces los cilios siempre baten hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. En el caso de los cilios presentes en bronquiolos y en bronquios y en tráquea, y los cilios presentes en la nariz van a batir hacia abajo. Esto ayuda a que esa cubierta de moco fluya a una velocidad lenta, pues, pero útil de todos modos, y fluyen hacia la faringe. Ujú. El moco de esta parte, el moco que lleva estas partículas puede ser deglutido o o puede ser expulsado hacia el exterior con la tos. Ujú. Pero ya cumplió su función, que es la de proteger la vía aérea de esas partículas irritantes. ¿Ok? ¿Dudas, chicos? No, todo bien. Sin dudas, ok. Entonces continuamos, chicos. Ah, no, todavía no pasamos a la vocalización. Ya merito. Vamos a hablar sobre el reflejo de la tos, ajá, que sigue siendo parte de las funciones de las vías respiratorias. Tanto los bronquios como la tráquea son extremadamente sensibles a mínimas cantidades de sustancias extrañas, de agentes lesivos o cualquier causa de irritación. Y cualquier estímulo de este tipo, por mínimo que sea, puede desencadenar el reflejo de la tos, el reflejo tusígeno. Ujú. La laringe y la carina es ese punto en el que la tráquea se divide, son extremadamente sensibles, todavía un poquito más que el resto de la vía respiratoria. Y hasta los bronquiolos terminales e incluso los alvéolos son sensibles y pueden detectar esos estímulos corrosivos, nocivos, dañinos. Por ejemplo, gases irritantes como el dióxido de azufre, o el cloro. Y bueno, estos estímulos, estos impulsos nerviosos van a pasar, bueno, desde las vías aéreas, van a viajar a través del nervio vago hacia el bulbo raquídeo en el encéfalo. Ujú. Y ahí en el encéfalo se va a activar una secuencia en circuitos neuronales del bulbo, los cuales van a producir ciertos efectos.
Primero, se van a inspirar rápidamente 2.5 litros de aire. Se va a cerrar la epiglotis y las cuerdas vocales se van a cerrar con firmeza con el propósito de atrapar el aire que está al interior del pulmón. Los músculos abdominales se van a contraer fuertemente, van a comprimir el diafragma, a la vez que otros músculos expiratorios, por ejemplo, los intercostales internos, también se contraen fuertemente. Entonces, la presión en el pulmón va a aumentar hasta 100 milímetros de mercurio o incluso más. Una vez que ya se preparó todo esto, las cuerdas vocales y la epiglotis se van a abrir totalmente así de golpe. Entonces, el aire que está sometido a esta presión elevada en el pulmón va a ser lanzado de forma explosiva hacia afuera. Normalmente, o bueno, en algunos casos, este aire puede ser expulsado a una velocidad que puede ir de 120 a 160 kilómetros por hora. Ujú. Y bueno, esto es bueno, lo que es el reflejo tu oxígeno, el reflejo de las dos. ¿Ok? ¿Dudas? Todo bien. ¿Dudas, chicos? ¿Seguros? Sí, todo bien. Ok, continuamos entonces. La siguiente función de las vías respiratorias es el reflejo del estornudo, muy similar al reflejo toxígeno, solo que en este caso el reflejo del estornudo es, ¿cómo decirlo?, aplicado en el área nasal, en lugar de la vía aérea inferior. Ujú. En este caso, el estímulo que va a desencadenar el reflejo del estornudo es esa irritación de la vía aérea nasal. Ujú. Estos impulsos van a viajar igual a través del... ah, eso no viajan. Bueno, estos impulsos nerviosos van a viajar a través del quinto par craneal. ¿Cuál es el quinto par craneal, chicos? Trigémino. Es el trigémino. Perfecto. Bueno, entonces estos impulsos que van a desencadenar el estornudo viajan a través del nervio trigémino. Igual van a llegar al bulbo raquídeo. Y aquí es donde se va a desencadenar el reflejo. Las reacciones que se producen son similares a las del reflejo tussígeno, pero en este caso la úvula, que es la campanita que cuelga en el paladar blando en nuestra boca, la úvula va a descender a modo de que grandes cantidades de aire van a pasar a través de la nariz y esto contribuye a limpiar la vía aérea, específicamente la vía aérea superior, la nariz, de sustancias extrañas, de sustancias corrosivas o de sustancias irritantes. Y eso es el reflejo del estornudo. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas, chicos? No, No, todo todo bien. bien. Ok, pues continuamos entonces. Ahora, la nariz también tiene cierta función en la respiración y tiene tres funciones normales, ¿no? El primero, calentar el aire. Ajá. Esto se realiza por la presencia de los cornetes y del tabique nasal, que conforman un área total de aproximadamente de 160 centímetros cuadrados. Ujú. Esa es su primera función. La segunda función es humidificar el aire. Ujú. Humidificar el aire porque si entra seco puede causar irritación también en la vía aérea. Y la tercera función es un filtrado parcial del aire que entra. Ujú.
Normalmente la temperatura del aire que respiramos aumenta aproximadamente 1.5 grados centígrados respecto a la temperatura corporal. Ujú. Entonces, cuando la persona respira, digamos, a través de un tubo que llega directo a la tráquea, el efecto de calentamiento y de humidificación del aire por la vía aérea superior en la nariz se pierde, ¿no? Y puede producir y formación de costras en la vía aérea. ¿Ok? Es por eso que una persona no debe pasar intubado mucho tiempo porque puede causarle más daño de lo que le ayuda. Ahora, para la función de filtro que tiene la nariz, para eso existen esos vellitos, esos pelitos al interior de la nariz, ujú, que esos se encargan de filtrar partículas grandes. Entonces, bueno, tanto la nariz como los cornetes, tienen una función. Cuando el aire entra a la nariz, choca en las paredes de la vía aérea, en la pared de las fosas nasales y en la pared de los cornetes, en la pared del tabique y en la pared de la faringe. Y cada vez que el aire choca en estas paredes debe cambiar su dirección, ¿no? Entonces, como las partículas suspendidas en el aire tienen una masa superior a la del aire, no pueden cambiar de dirección, entonces chocan con la superficie tanto bueno, de las estructuras que les mencioné, quedan atrapadas en el moco, en la cubierta mucosa que es producida por las células caliciformes, y estas son transportadas por los cilios hacia la faringe para poder ser deglutidas y que no entren a la vía aérea para que no la irriten y no causen problemas. ¿Ok? Continuamos. La vía aérea tiene cierta capacidad de filtración. Ujú. Puede filtrar partículas grandes y algunas partículas pequeñas, pero hay cosas que sí pueden entrar. Ujú. Entonces, normalmente, en situaciones normales, no llegan partículas mayores de 6 micrómetros de diámetro al pulmón. Ajá. 6 micrómetros de diámetro, para que se den una idea, es un tamaño más pequeño que el de los eritrocitos. Ajá. Ahora, las partículas que tienen entre 1 y 5 micrómetros de diámetro se depositan en el bronquiolo más pequeño, ujú, por consecuencia de la fuerza de gravedad. Y ya de ahí, pues como se depositan, entran en el moco, pues empiezan a ser sacadas. Sin embargo, si la partícula logra entrar hasta el alveolo, sobre todo partículas muy pequeñas, menores a 1 micrómetro de diámetro, estas partículas que quedan atrapadas en el alveolo son eliminadas por macrófagos alveolares. Estas células son encargadas de engullir esas partículas extrañas que llegan hasta el alveolo pulmonar. Ujú. Pero si hay un exceso de partículas dañinas que puede llegar a ser crónico, puede causar que crezca tejido fibroso en el alveolo y puede causar debilidad en la respiración. ¿Dudas, chicos? Ya merido terminamos. No, todo bien. Ok, entonces continuamos, chicos. Ya para terminar, vamos a hablar sobre la vocalización, que es otra de las funciones del aparato respiratorio. Y hay que aclarar que el hecho de hablar no solamente es función del aparato respiratorio, también involucra ciertos centros específicos de control nervioso del habla que están presentes en la corteza cerebral, centros de control respiratorio del encéfalo, estructuras de articulación y de resonancia de la boca y de la nariz, por ejemplo, los dientes y la lengua. Y bueno, el habla
tiene dos funciones mecánicas básicas. Uno que es la fonación, que es esa función de la que se encarga la laringe. Y dos, la articulación, de la cual se encargan las estructuras presentes en la boca, como la lengua y los dientes. La fonación nos vamos a basar en la figura 38.9 en la A, que está del lado izquierdo. Ajá. Bueno, para la fonación, la laringe se adapta como un vibrador, ¿no? Los elementos que se encargan de vibrar son los pliegues vocales o ligamentos. Aquí están, miren. Que del lado derecho son estos que se ven en forma de V, de forma de V invertida. Ajá. También conocidos como cuerdas vocales, ¿ok? Entonces pueden ser pliegues vocales o cuerdas vocales. De las dos maneras se conoce. Y estas cuerdas vocales pues son distendidas y también mantenidas en su lugar por varios músculos específicos de la laringe, que son los músculos que están aquí. El tiraritenoideo, el cricoaritenoideo lateral, el cricoaritenoideo posterior y el aritenoideo transverso. Ujú. Ahora, del lado derecho, en la figura B, podemos ver las cuerdas vocales tal y como se verían cuando se observan con un laringoscopio. Ujú. Cuando la persona está respirando de forma normal, las cuerdas vocales están totalmente abiertas para permitir el paso del aire, que es lo que está aquí. Ahora, al momento de la fonación, al momento de hablar, estas cuerdas se juntan entre sí, de modo que el aire pasa entre ellas y va a producir su vibración. Ujú. El tono de la vibración va a ser determinado por el grado de distensión de las cuerdas, pero puede ser también determinado por el grado de aproximación de las cuerdas entre sí y por la masa de sus bordes. Ahora sí, en cuanto a la función, bueno, que ya nos referiríamos a la articulación y a la resonancia. Aquí los tres órganos principales de la articulación y la resonancia son los labios, la lengua y el paladar blando. Ajá. También para encargado de resonar son la boca, la nariz y los senos nasales, la faringe y a veces la cavidad torácica. Ahora, supongamos, veámoslo en términos prácticos, ¿no? Términos ya prácticos. Una persona que se dedica a dar discursos ha educado su cuerpo para que pueda hablar más fuerte con poco esfuerzo, ¿no? En el caso de músicos, conozco algunas personas que son músicos y usan, bueno, tocan instrumentos de viento y dicen que ellos lo que usan para soplar, ¿no? Que bueno, se aplica igual, ¿no? También para el habla, para soplar y no cansarse tanto, usan el diafragma y usan bueno, ellos dicen el estómago, ¿no? Para apoyarse. Y es algo así también lo que podemos hacer. Nosotros se han dado cuenta que cuando queremos hablar un poquito más fuerte, hacemos fuerza con el abdomen también. Ponemos más enfoque en el movimiento de la boca y en nuestra respiración para poder aumentar ese sonido, ¿no? La magnitud del sonido. Y bueno, de este lado, del lado derecho, en la letra B, podemos ver cómo funciona más o menos las cuerdas vocales, cómo funciona una laringe durante la fonación, ¿no? En este lado donde dice abducción completa, cuando está totalmente abierto, para que pase el aire, abducción ligera, preparándose para hablar, la posición intermedia que corresponde a un susurro intenso. Aquí, si se dan cuenta que ya están casi juntas, susurro muy intenso y cuando están totalmente juntas y cerradas, la fonación. Ujú. Y así es como podemos nosotros hablar. ¿Dudas, chicos? Creo que todo ¿Dudas? estuvo bien. ¿Quejas? ¿Sugerencias? No, no, todo muy bien, Betel. Muchas gracias.